decirles la respuesta del trabajo que les había dado la semana pasada. Todos los trabajos han estado muy bien, excepto la primera pregunta que algunos han confundido. Pero no importa, estas son clases iniciales. Vamos a hablar también de los accidentes cerebrovasculares más adelante. Yo quiero decirles que todo lo que es vascular, jóvenes, en cualquier parte del cuerpo, accidentes cerebrovasculares, accidentes del corazón, infartos de miocardio, trombosis, tromboembolismo pulmonar, trombosis mesentérica, todo lo que es vascular, jóvenes, la clave es el comienzo. Y el comienzo es agudo. Entonces, los accidentes cerebrovasculares también tienen que tener un comienzo agudo. Entonces, la respuesta era esa. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el éxito? ¿Por qué médicos sospecharon que era un accidente se trataba de un accidente cerebrovascular? Porque el comienzo de la hemiplegia fue brusca, fue aguda. Esa fue la respuesta. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca del síndrome extrapiramidal. El síndrome extrapiramidal tiene como referente, tiene como referente a la enfermedad de Parkinson. Ya, pero sin embargo, antes de hablar acerca de la enfermedad de Parkinson, vamos a hacer un pequeño recuerdo anatómico acerca del sistema extrapiramidal. Anatómicamente, el sistema extrapiramidal se resume en los ganglios basales. Los ganglios basales son los que constituyen al sistema extrapiramidal. El referente, les decía, es la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Hay otras enfermedades extrapiramidales, pero principalmente la enfermedad de Parkinson es la más importante de todas las enfermedades extrapiramidales. ¿Cuál es la anatomía del sistema extrapiramidal? Apaguen el micrófono, por favor. ¿Cuál es la anatomía del sistema extrapiramidal? Les decía los ganglios basales, y los ganglios basales están representados por el núcleo caudado, que es esto, ¿ya? El núcleo lenticular es esta especie de lenteja, está subdividido por una parte externa que se llama el putamen, y una parte interna que es esta, que se denomina el globus pallidus. Núcleo caudado, putamen, globus pallidus, el tálamo óptico. El tálamo óptico tiene principalmente por función la sensibilidad, como vamos a ver la próxima semana, pero también tiene algo de función extrapiramidal. Siguiendo con el repaso anatómico del sistema extrapiramidal, está el núcleo subtalámico de Lewis. El núcleo subtalámico de Lewis, que es este puntito. Y una cosita que no está dibujada acá en esta diapositiva y que se ubica en el mesencéfalo. Recuerden que el tronco cerebral está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. En el mesencéfalo se encuentra la última parte del sistema extrapiramidal. Esta parte que no está dibujada, repito, se conoce con el nombre de sustancia nigra del mesencéfalo. Sustancia nigra del mesencéfalo, ¿ya? Y esta sustancia nigra del mesencéfalo es muy importante porque la patología de la enfermedad de Parkinson radica acá, en la sustancia nigra del mesencéfalo, como vamos a ver enseguida. En forma global, ¿cuál es la función del sistema extrapiramidal? ¿Cuál es la función de todos los ganglios basales? Tiene por función modular la actividad motora voluntaria. Recuerdan que nuestros movimientos voluntarios, el hecho de levantar la mano derecha, izquierda, sacar a la lengua, caminar, todos nuestros actos motores los realiza la vía piramidal. Recuerdan que habíamos avanzado la primera clase. Pues bien, la vía piramidal es la que ejecuta todos nuestros movimientos voluntarios.
La vía extrapiramidal, ¿qué hace? Modula la actividad motora voluntaria, es decir, hace que los movimientos voluntarios que los realiza la vía piramidal, hace que estos movimientos voluntarios sean más finos, más precisos, más exactos. A eso se refiere con acción moduladora de la actividad motora voluntaria. Antes de hablar de la enfermedad de Parkinson, vamos a hablar acerca de los tipos de temblor, que existen. Normalmente, en medicina, nosotros enseñamos a que el alumno describa 3 clases de temblor. El temblor de reposo, el temblor postural y el temblor de intención. El temblor de reposo, ¿ya? Es un temblor, como su nombre lo indica, es un temblor que se presenta estando el paciente en reposo, ya sea sentado como yo estoy ahora, ya sea recostado o ya sea caminando. El paciente, por ejemplo, si está parado en reposo, empieza a temblar, ¿ya? Es un temblor que se presenta en el reposo. Y el temblor de reposo, jóvenes, es característico, típico de la enfermedad de Parkinson, típico, como vamos a ver enseguida. El otro temblor es el temblor postural. Ese temblor postural se refiere al temblor que presenta una persona cuando adquiere una determinada postura. Es decir, por ejemplo, se le dice levante las manos y ponga al frente. Está adquiriendo una postura, ¿ya? Y el paciente empieza a temblar. Seguramente algunos de ustedes, si no todos, en algún momento hemos tenido ese temblor, ¿ya? Algunos en un grado mayor y otros en un grado menor. Algunos cirujanos, por ejemplo, van a ver ustedes en el quirófano, en el momento de estar operando, empiezan a temblar. Otros al escribir, ¿ya? Entonces, pero ese es un temblor benigno, jóvenes, que no hay que asustarse. Se llama esencial porque no tiene causa, ¿ya? Algunas veces puede estar relacionado con el factor hereditario y se llama temblor familiar. Repito, el temblor postural no hay que asustarse. Este temblor postural se lo trata con propanolol o con primidona. Con propanolol o también se puede tratar con primidona. El temblor de intención es la tercera clase de temblor. Este temblor se llama también temblor de acción o temblor kinésico. Es propio de un paciente que tiene daño a nivel del cerebelo. Cuando veamos la próxima semana el cerebelo vamos a hablar de este temblor. Bueno, entonces no se olviden que el temblor en cuestión el día de hoy es el temblor de reposo. ¿Por qué? Porque vamos a tratar acerca de la enfermedad de Parkinson. El síndrome parkinsoniano, jóvenes, comprende a 2 patologías. A la enfermedad de Parkinson, que se llama también parkinsonismo primario o síndrome parkinsoniano primario, ¿ya? Y también engloba al parkinsonismo secundario. ¿Secundario a qué? Al uso de medicamentos, por ejemplo, los neurolépticos. Por lo tanto, la enfermedad de Parkinson o parkinsonismo primario no tiene una etiología, no tiene una causa, es una enfermedad degenerativa. Repito, la enfermedad de Parkinson o parkinsonismo primario no tiene una etiología. En cambio, el parkinsonismo secundario sí tiene una causa. Por ejemplo, el uso de neurolépticos y algunos otros medicamentos, como vamos a ver un poquito más adelante. Dicho esto, hablamos de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa que se presenta principalmente en personas por encima de los 50 años de edad, un poquito más frecuente en el hombre que en la mujer. La enfermedad de Parkinson se caracteriza principalmente por esta famosa triada. Temblor, ya saben qué tipo de temblor, temblor de reposo, que está generalmente presente a nivel de las manos. Puede presentar temblor también a nivel de los pies o también puede presentar temblor a nivel de la cara, a nivel cefálico.
La rigidez o hipertonía se conoce con el nombre de hipertonía en hipertonía en tubo de plomo o en rueda dentada. Recuerden la primera clase que hablamos cuando llevamos el síndrome piramidal. La hipertonía del síndrome piramidal se conoce con el nombre de hipertonía en muelle de navaja. Es una hipertonía, recuerdan lo que les decía, es una hipertonía que se presenta al inicio para luego abruptamente soltarse. Esa es la hipertonía en muelle de navaja del síndrome piramidal. En cambio, la hipertonía del síndrome extrapiramidal puede ser de dos clases. Ya les decía también en la primera clase. Una hipertonía que puede ser desde el comienzo duro hasta el final duro. Esa hipertonía se conoce con el nombre de hipertonía en tubo de plomo. O la otra hipertonía del síndrome extrapiramidal es una hipertonía que está en forma de graditas, grada. Ya esta hipertonía se conoce con el nombre de hipertonía en rueda dentada. Entonces, cualquiera de estas dos rigideces o hipertonías pueden estar presentes en la enfermedad de Parkinson, en rueda dentada o en tubo de plomo. El tercer componente es la de lentificación. La lentificación de nuestros movimientos voluntarios, llamado bradiquinesia o hipoquinesia. ¿Ya? Esta es la tríada típica de la enfermedad de Parkinson. Pero en la enfermedad de Parkinson también hay otras manifestaciones. Por ejemplo, la marcha además de ser lenta, es una marcha arrastrada, una marcha a pequeños pasos, Marcha lenta, a pequeños pasos. Esta marcha se conoce como marcha a pequeños pasos o a petit pas. En ocasiones esta marcha a pequeños pasos puede ser alternada con una marcha a pequeños pasos pero rápida, como estuviera corriendo con pasitos cortos. A esta marcha a pequeños pasos, como si estuviera corriendo a pasos cortitos, se conoce con el nombre de marcha festinante. En la enfermedad de Parkinson existe seborrea, cialorrea. La fascia es inexpresiva, fascias en jugador de póker les enseñan, ¿no es cierto? Fascias en máscara también se llama. Existe una disminución del braceo. Pacientes andan rígidos. Tienen micrografia, los trazados gráficos que realizan son pequeñitos. Bueno, entonces les decía que en la enfermedad de Parkinson la etiología es idiopática, no se conoce, se llama por eso también parkinsonismo primario. En cambio, cuando la clínica del síndrome parkinsoniana se conoce, por ejemplo, por el uso de neurolépticos, llamamos parkinsonismo secundario. La enfermedad de Parkinson no tiene una etiología joven. Este es el temblor de reposo. Miren, el paciente apaga por favor el micrófono. El paciente estando sentado o caminando, miren, empieza a presentar temblor. Y un detalle muy importante a tomar en cuenta los primeros años es, miren, cuando toma algún objeto, ya sea un lápiz o en este caso un vaso, deja de temblar. Es un temblor de reposo. Pero esto es en los primeros años, porque ya conforme van pasando los años, 5, 7, 8, 10 años, el temblor de reposo además se vuelve en un temblor postural, ¿de acuerdo? Pero lo que nos interesa es diagnosticar estadios iniciales, diagnosticar los primeros años en la enfermedad de Parkinson, temblor de reposo. Un detalle muy importante que estaba olvidando es decirles que la clínica de la enfermedad de Parkinson es de comienzo asimétrico, es decir, empieza en un lado del cuerpo, en un hemicuerpo. Es muy importante a tomar en cuenta. ¿Qué otras manifestaciones? Los pacientes tienen el dorso, tienen el tórax flectado. Miren acá, dorsiflexión del tórax. Los pacientes
generalmente miran hacia abajo, Tienen dificultad para mirar hacia arriba, jóvenes, a tomar en cuenta ese detalle. No pueden mirar hacia arriba, están mirando hacia abajo. Les decía, micrografía. ¿Cómo se gradifica la enfermedad de Parkinson? A través de una escala, la escala de Hoehn y Yahr. Y esta escala gradifica el Parkinson en 5 estadios o en 5 fases. Estadio 1, fase 1, cuando el Parkinson, ya sea temblor, rigidez, etcétera, etcétera, es unilateral, es en un lado del cuerpo, es en un hemicuerpo, como están viendo acá, por ejemplo, este paciente temblar una sola mano. Grado 1. Grado o fase 2, cuando es en ambos hemicuerpos, es decir, cuando es bilateral, Grado 3, cuando además de ser bilateral, el paciente necesita alguna ayuda, por ejemplo, para caminar, para deambular, ¿ya? A este estadio 3 se conoce con el nombre de Parkinson moderadamente avanzado. En el grado 2, bien, camina solo, pero en el grado 3 ya necesita alguna ayuda. Grado 4, cuando el paciente necesita más de alguna ayuda, ya necesita de asistencia. ¿Ya? Estadio 4. Se llama más que moderadamente avanzado. Grado 5, cuando el paciente con Parkinson no es autovalente. El paciente está confinado a una silla de ruedas o a su cama. Grado 5. Esta imagen a mí me recuerda al Santo Padre, a Juan Pablo II. ¿Recuerdan ustedes que terminó en una sillita de ruedas? Juan Pablo II tenía enfermedad de Parkinson. ¿Qué es lo que ocurre dentro de la anatomía patológica en el paciente con enfermedad de Parkinson? Recuerden que el asiento, la lesión en la enfermedad de Parkinson radica en la sustancia nigra del mesencéfalo. Ahorita les voy a mostrar. Este es el mesencéfalo. Los pedúnculos cerebrales, el acueducto de Silvio. En la parte ventral del mesencéfalo está la sustancia nigra del mesencéfalo. Hagamos acá. La sustancia nigra del mesencéfalo está dividida en una parte anterior, esta, llamada la pars compacta o parte compacta del mesencéfalo. Perdón, la pars reticular. Perdón, la parte reticular es la parte ventral. Parte reticular o pars reticular de la sustancia nigra. Y esta parte posterior se conoce con el nombre de pars compacta de la sustancia negra o parte compacta de la sustancia negra. En esta parte compacta se encuentran neuronas dopaminérgicas que son estos puntitos negros que están viendo. ¿Ya? Estas son las neuronas dopaminérgicas. Normalmente nosotros tenemos muchas neuronas dopaminérgicas que producen, su nombre dice, pues dopamina. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad de Parkinson? Vean el siguiente dibujo. Vean los puntitos, que son escasos, pocos. Es decir, se pierden, degeneran. Normalmente es esto, y en la enfermedad de Parkinson degeneran, se destruyen las neuronas dopaminérgicas. Quedan algunas pequeñas neuronas. La enfermedad de Parkinson clínicamente se empieza a manifestar cuando estas neuronas dopaminérgicas se han destruido en un más o menos 80% o más. 80% más. Bueno, entonces, en esas pequeñas neuronas dopaminérgicas que van quedando, si nosotros hacemos un aumento del microscopio en estas pequeñas neuronas que van quedando, miren, que vemos dentro de estas pequeñas neuronas, dentro de estas neuronas que van quedando, de estas poquitas neuronas, vemos estas estructuras redondas. Son inclusiones eosinofílicas de hialina, que se conocen con el nombre de cuerpos de Lewy. Cuerpos de Lewy. Entonces podemos decir que en la enfermedad de Parkinson, ¿cuál es el neurotransmisor que está carente, que está faltando? La dopamina.
la dopamina, porque no hay neuronas dopaminérgicas, se han destruido. No hay neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, específicamente de la parte compacta. Por lo tanto, ¿cuál será el tratamiento? Pues dar dopamina. Quiero decirles, jóvenes, que normalmente en el sistema nervioso central, normalmente tiene que haber un equilibrio entre dos neurotransmisores, la dopamina y la acetilcolina. La dopamina y la acetilcolina tienen que estar en cantidades similares. Ese es el equilibrio de una persona normal. ¿Qué ocurre en un paciente con enfermedad de Parkinson? Disminuye la dopamina y proporcionalmente hay mayor cantidad de acetilcolina. Por lo tanto, la pesa, esta pesita que ven, se va más a favor de la acetilcolina. Y ustedes, por favor, el micrófono. Y ustedes comprenderán cuál es el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Sabe, señorita? Por favor, apague el micrófono. Miren, entonces comprenderán que en la enfermedad de Parkinson, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O dar dopamina o contrarrestar la cantidad de acetilcolina. ¿A través de qué? De los anticolinérgicos. Dando anticolinérgicos vamos a disminuir la acetilcolina. ¿Qué anticolinérgicos podemos utilizar? El biperideno y el triexifenidilo. El biperideno y el triexifenidilo. Esos son los anticolinérgicos que disminuyen la acetilcolina. Hoy en día, sin embargo, tanto el triexifenidilo como el biperideno se los está utilizando muy poco. ¿Por qué? Porque estos medicamentos lo que producen son cuadros confusionales, atontamientos. Por lo tanto, su uso es limitado. Si utilizamos, lo usamos por unos 2 o 3 meses. Pero generalmente, repito, no lo hacemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Qué es lo que utilizamos? Dopamina. Ese sería el tratamiento ideal para el paciente con enfermedad de Parkinson. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque la dopamina no entra al sistema nervioso central. No atraviesa la barrera hematoencefálica. No atraviesa la barrera hematoencefálica la dopamina. Pero sí atraviesa su precursor. El precursor de la dopamina se llama la levodopa. La levodopa sí ingresa al sistema nervioso central. Sí ingresa. ¿Ya? La levodopa. Miren, quedando levodopa a través de los medicamentos que en las farmacias tenemos como el Brifoparkin, el Celer, el Madopar, ¿qué es lo que hacemos? Damos levodopa. La levodopa pasa por la pared intestinal y llega a la circulación. Llega a la circulación sanguínea. Este es un vaso sanguíneo. Y tiene un doble camino. Por una parte va y atraviesa la barrera hematoencefálica, entra en el sistema nervioso central. Y una pequeña cantidad de dopamina va a irse al riñón, ¿ya? Y se va a eliminar a través del ácido homovanílico. Y la dopamina se convierte en ácido homovanílico a través de dos enzimas que no están dibujadas en la pared del vaso sanguíneo, que es la catecol-o-metiltransferasa y la monoaminooxidasa B. Repito, la catecol-o-metiltransferasa y la monoaminooxidasa B, ¿qué hacen? Degradan a la dopamina y la convierten en ácido homovanílico. Y el ácido homovanílico se elimina por la orina. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Dar levodopa. Levodopa que vaya a ir al sistema nervioso central. Pero ¿qué otros medicamentos podemos dar? ¿Qué pasa? Podemos dar medicamentos que vayan a evitar el metabolismo de la levodopa. Por ejemplo, la carbidopa y la benseracida, carbidopa y benseracida, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es inhibir, destruir a la monoaminooxidasa B. Y al destruir la monoaminooxidasa B, por lo tanto, va a haber mayor cantidad de levodopa. El tolcapone, el entacapone, ¿qué hacen?
¿qué hacen? El tolcapone y tacopapone lo que hacen es inhibir, destruir a la catecol o metiltransferasa. Y al destruir a la catecol o metiltransferasa, ¿qué hacemos? Que haya más dopamina. Evitamos que se vaya al riñón. Entonces, hacemos que haya más levodopa y que va a ingresar, ¿dónde? Al sistema nervioso central. Otro medicamento, la selegelina, a nivel de la sinapsis, inhibe a la monoaminoxidasa B. La amantadina, un antiviral, lo que hace es evita la recaptación de la dopamina a nivel de la sinapsis. ¿Qué otros medicamentos podemos usar? Medicamentos que se parezcan a la levodopa se denominan agonistas dopaminérgicos, como por ejemplo la bromocriptina, el pramipexol, el ropinirol, el rotigotin, la pergolida y la cabergolina. Estos medicamentos vienen todos en tabletas, excepto el rotigotin, que viene en parches dérmicos de 4 y 8 miligramos. Todos estos medicamentos actúan a nivel de los receptores postsinápticos dopaminérgicos, es decir, actúan a nivel de los receptores postsinápticos de la dopamina. Sigamos. Ya estamos casi terminando. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Parkinson? Principalmente este que está aquí al último. El parkinsonismo secundario a medicamentos. ¿Por qué, jóvenes? Porque la enfermedad de Parkinson no se cura. Pero cuando un paciente va con clínica parkinsoniana a la consulta, temblor, rigidez, etcétera, etcétera, lo que nosotros primero hacemos es descartar que no sea un parkinsonismo secundario a medicamentos, ¿ya? Porque suspendiendo los medicamentos, jóvenes, el paciente se cura. En cambio, ustedes saben que el paciente con enfermedad de Parkinson no se cura. No tiene cura la enfermedad de Parkinson. ¿Qué medicamentos pueden producir un parkinsonismo secundario? Ya les decía, los neurolépticos, la clorpromacina, el haloperidol, la risperidona, usados muy frecuentemente en psiquiatría. En cardiología, la metildopa. En gastroenterología, el abuso de la metoclopramida, un antiemético. Abuso de la metoclopramida. En neurología utilizamos mucho para las migrañas la flunaricina. También usamos mucho la sinaricina para los vértigos, ¿ya? La flunaricina y flunaricina y sinaricina son bloqueadores de canal de calcio. Su uso prolongado, más allá de los 4 o 5 meses, va a producirnos un parkinsonismo. Mucho cuidado. ¿Qué otros cuadros debemos diferenciar de la enfermedad de Parkinson? La demencia por los cuerpos de Lewy. Es una enfermedad que, miren, los cuerpos de Lewy también pueden producir demencia. En este cuadro se va a caracterizar que desde los primeros meses va a presentar el paciente demencia. El paciente con enfermedad de Parkinson, muy excepcionalmente, rara vez, yo no lo he visto, pero se describe que rara vez puede llegar a la demencia. En cambio, en este cuadro que se llama la demencia por cuerpos de Lewy, lo primero que caracteriza es la demencia. Que puede haber clínica parkinsoniana, además, sí puede existir rigidez, sobre todo rigidez, ¿ya? La demencia por cuerpos de Lewy, además, otra diferencia, no responde a la levodopa. Otra enfermedad, la enfermedad de Wilson, se produce por alteración en el metabolismo del cobre, ¿ya? Es una enfermedad que no solamente ataca a los ganglios basales, sino también ataca o compromete al hígado, por eso se llama degeneración hepatolenticular. La lesión está aquí a nivel del brazo largo del cromosoma 13. En esta enfermedad, mejor dicho, es propia de los jóvenes, ¿ya? De los jóvenes o adultos jóvenes. En cambio, la enfermedad de Parkinson se presenta más que todo en personas mayores a los 50 años. La enfermedad de Halle-Borden-Spatz por una alteración en el metabolismo del hierro. El hierro se deposita a nivel de la parte reticular de la sustancia negra. He dicho parte reticular, no he dicho parte compacta. Parte reticular de la sustancia negra y en el globus pallidus. Y en la resonancia aparece en estas estructuras como unos ojitos de tigre. La resonancia, el globus pallidus y la parte compacta de la sustancia reticular
va a aparecer en la resonancia como unos ojitos de tigre. La enfermedad de Shay-Drager, ¿qué es lo que tiene? Clínica parkinsoniana, sí, temblor, rigidez, etcétera, etcétera. Pero principalmente en el Shay-Drager, principalmente hay disautonomías, alteraciones neurovegetativas, cialorrea, diarreas nocturnas, hipotensiones ortostáticas, etcétera, etcétera. Eso es lo que caracteriza la enfermedad de Shay-Drager. La parálisis supranuclear progresiva es una enfermedad también degenerativa, que se caracteriza también por la presencia de clínica parkinsoniana, pero no tan acentuada como la enfermedad de Parkinson. Clínica parkinsoniana, sobre todo rigidez. No hay temblor, rigidez, ¿ya? ¿Qué más tienen? Estos pacientes tienen dificultad para ver hacia abajo. ¿Recuerdan que el paciente con Parkinson andaba hacia abajo y no podía ver hacia arriba? En la parálisis supranuclear progresiva es al revés. El paciente anda viendo hacia arriba y tiene problemas para ver hacia abajo. Que además existe en la parálisis supranuclear progresiva alucinaciones auditivas, pero principalmente alucinaciones visuales. Y finalmente, decirles que como dato de oro, no hay que olvidar la tríada en la enfermedad de Parkinson. Y esto, que es mucho más importante, que el temblor del paciente con enfermedad de Parkinson es un temblor que se inicia en una extremidad, generalmente en la mano, no es en las dos manos. Con el tiempo va a ir a las dos manos, pero generalmente es siempre empieza en forma unilateral, ¿Y qué tipo de temblor es? De reposo, no se olviden, es un temblor de reposo. Listo, jóvenes, eso es la clase del día de hoy. Si quieren hacerme alguna pregunta, tenemos 2 minutos, creo, para alguna pregunta que puedan hacer. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Aneska Aranda. Tengo una preguntita. ¿Para el diagnóstico se pide perfil de hormonas o algo así? Fuera de la triada, claro, que hace sospechar de la enfermedad. No se pide. Cuando va un paciente a la consulta con enfermedad de Parkinson, lo característico es el temblor de reposo, ya les he dicho, de reposo, ¿ya? Pero algunas veces los pacientes tienen temblor postural, van con un temblor postural, ¿ya? Dice, yo estoy temblando y me da miedo que tenga una enfermedad de Parkinson. En el temblor postural, sí, Aneska, sí, lo que hay que hacer es laboratorio, porque el temblor postural puede responder a un hipertiroidismo, ¿ya? Cuando hay un temblor postural, sí es obligatorio hacer un laboratorio, un estudio de hormonas tiroideas. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra? Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿puede repetir qué es lo que provoca la amantadina? La amantadina inhibe la recaptación de dopamina. ¿No es cierto que hay una presinapsis y hay una sinapsis, que no tengo el tiempo, ¿no? Eso es corto acá. Presinapsis y sinapsis. De la presinapsis se va a liberar dopamina, ¿ya? Y una parte va a ir a actuar acá, a la postsinapsis. Pero una pequeña parte de dopamina que está aquí en la sinapsis va a volver a la presinapsis. Evita la recaptura. Hace que haya más dopamina acá para que vaya a la postsinapsis. Bueno, gracias, doctor. No nos da más tiempo, jóvenes. Espero que les haya servido. Yo les voy a decir con su presidente la próxima semana qué día vamos a pasar clase. Quédense en casa, cuídense y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Muy bien. Doctor.